Y el tema es que muchas veces esa esperanza no tiene efecto, esa esperanza no influye porque no funciona bien. Y varias de las razones de por qué no funciona bien las vamos a ver en esta noche. Dice allí en tus plaquitas que estamos viendo los golpes directos, el mensaje de Dios a las 7 iglesias. Y estamos hablando de estas 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor, conocido en esos tiempos. Hoy casi toda esa región pertenece al país de Turquía y países vecinos, pero la mayor parte es todo Turquía. Ya hablamos de Éfeso. ¿Se acuerdan Éfeso cuál era su problema? Habían olvidado su primer amor. Esmirna, una iglesia que no fue exhortada o regañada. De las 7 iglesias, usted va a encontrar que 5 son regañadas, ¿no? Exhortadas. Hay 2 solamente que no. Una de ellas es Esmirna, pero ella nos representaba esa parte en donde la iglesia ha sido perseguida. Y uno pudo ver y pudimos estudiar en ese tiempo cómo Dios fue fiel y estuvo en los momentos más duros de persecución. La iglesia de Pérgamo, en el cual vivía o estaba establecido, ¿qué? ¿Se acuerdan? El trono de Satanás, dice la Biblia. Así es. Y el domingo pasado hablamos de Tiatira. Ya habíamos visto un proceso descendiente, decadente, donde al principio allá en Éfeso los judíos que no eran cristianos, Dios les llamó sinagoga de Satanás, ¿no? En Pérgamo ya teníamos al templo de Satanás, ahí. Y ahora, directamente en Tiatira estudiamos el otro día donde habitaba Satanás. ¿Se acuerdan de aquella mujer, Jezabel, y todo el desastre que armó? Hoy vamos a ver la 5ª iglesia, 4º regaño, es la iglesia de Sardis. Y como dijimos, cada iglesia tenía un problema personal, particular, pero también representa una etapa en la vida de la iglesia, un momento en la vida de la iglesia. Y allá en Sardis vamos a hablar por los años 1517 hasta el 1700, donde la iglesia comenzó su decadencia por pactar con el mundo, por su mundanalidad. Gente que vivía de su pasado, vas a ver hoy, pero que no afectaba su presente. La ciudad de Sardis se hallaba a unos 50 kilómetros, más o menos 48 de Tiatira, la última iglesia que vimos, al sur, y era la capital de Lidia. Mire, Lidia, si usted ve antes, usted ve allí el mapita que pusimos primero donde estaban las 7 iglesias, volvé al primero, ahí va. Casi es la misma región, vamos a Lidia otra vez, en donde, y mucho más ampliada, todo eso era un imperio, todo eso un imperio, un reino gigante, grandísimo, y Sardis, ahí dice Sardis, era la capital de ese imperio. Ahí dice, en una época se pensó que era una ciudad inexpugnable, que nadie podía entrar a esa ciudad. ¿Por qué? Porque estaba ubicada, como usted lo ve, en una colina muy alta. Si usted se fija en aquella montaña que está en la foto de la derecha, se va a dar cuenta que la ciudad estaba en un pico muy alto, ¿verdad? Y más o menos estaba esa elevación 1500 metros sobre el nivel del mar. O sea, bien allá arriba, bien alto estaba ubicada. Eso le daba a los habitantes de Sardis una seguridad, diga conmigo, seguridad, porque se creían inexpugnables. Para poder acceder a la ciudad, vos tenías que, si querías conquistarla, tenías que trepar toda esa colina gigante, enorme, entonces no se podía, no se podía llegar hasta ahí. Pero, a su vez, ahí dice Ciro el Grande la conquistó usando un pasadizo secreto en la escarpada montaña. Dice la historia que una vez un vigilante, confiado él, se durmió y se le cayó el casco. Y lo fue a buscar. Y quienes estaban viendo, pensando en cómo invadir la ciudad, vieron el recorrido que hizo ese soldado hasta que agarró el casco y lo siguieron,
Y de esa manera, por el mismo lugar, se metieron y la conquistaron en el año 594 a.C. Después, en el año 214 a.C., la volvieron a conquistar. Esta ciudad era sumamente importante, la capital de un imperio que llegó a tener muchísima riqueza, pero enorme cantidad de riquezas. ¿Sabe por qué? Porque ahí se trabajaba el lino y la lana. Había un río que recorría la ciudad que uno podía extraer de ahí el oro. Así que una ciudad que tenía riqueza comercial y encima tenía oro, se había transformado en una ciudad enorme, gigante y famosa, y como usted lo ve ahí, inexpugnable. Allí había un templo, como es común en aquellos tiempos en las ciudades paganas, como ya hemos visto, de la diosa Diana o Artemisa. La diosa Diana, yo no sé si usted ha visto alguna vez en sus países, en mis países hay, mis países, como tengo varios, sí. Allá en Uruguay, lo he visto en Argentina, a veces usted va a una plaza y usted ve allí diferentes imágenes, ¿no? O bueno, si va a iglesias más todavía, pero imágenes culturales me refiero, no estoy refiriendo a imágenes religiosas. Una imagen cultural tal vez le viene a la mente en donde hay una madre que tiene como un manto y un bebé en brazos. ¿Ha visto algo así? Esa es la imagen de la diosa Artemisa, de la diosa Diana. Y se le conoce a esa diosa como la Madre de Dios. Y ese bebé que tienen es conocido como el Hijo de Dios. Ahora, esa imagen daba la idea de que para ellos ahí existía precisamente y vivía la Madre de Dios. Pero fíjese, había en sus alrededores, muy cerquita de la ciudad, aguas termales. Y tenían esta creencia de que había personas que podían llegar a esas aguas termales, y cuando se volcaban en esa agua, ellos podían ser sanados. Increíble, ¿no? Porque sabemos, acabamos de leer el hermoso salmo que nos trajo Richie hoy al comenzar, decía, tienen imágenes que tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, no oyen, tienen boca, pero no hablan. Dioses muertos tratando de dar vida a personas muertas. Siguiendo adelante, dice ahí, esta iglesia, si usted me acompaña, vayamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Hoy entramos al capítulo 3, versículo 1. Se va a encontrar con un texto muy triste, que es el que vamos a estudiar hoy. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia que tenemos hoy como foco para estudiar lleva un paralelismo bastante particular con la ciudad donde vive. Sardis fue en su momento una ciudad imponente, importante, capital de un imperio, rica, famosa, llena de virtudes y muy reconocida. Pero para esta época, habiendo sido invadida ya 2 veces, no tenía ese fulgor, ya no tenía esa luz resplandeciente,
Era una ciudad muerta. Era una ciudad donde no pasaba nada, donde no había mucha actividad. Y lo mismo pasaba en la iglesia. La iglesia en su momento, en los primeros viajes de Pablo a la ciudad de Éfeso, fue fundada y una vez fundada, inmediatamente comenzó a tener una vida esplendorosa, una vida magistral, testimonio por acá, testimonio por allá, muchas obras. Pero para este momento, el juicio de Dios dice que era una iglesia muerta. Yo me preguntaba y me rompía la cabeza, ¿cómo puede haber una iglesia muerta? ¿Cómo es que una iglesia puede morir? ¿Será acaso que nosotros podemos parecernos a algo similar a lo que tenemos que estudiar? ¿Sabe lo que pasaba en esos tiempos? La iglesia había comenzado a transar. La iglesia había comenzado a tolerar. La iglesia había comenzado a decir, está bien, no pasa nada. Y de esa manera, poquito a poquito, va cruzando los límites. Poquito a poquito, se va alejando de los principios de la palabra de Dios. Hay iglesias hoy en día que con tal de ganar, por ejemplo, a nuevas personas, son capaces de comprometer su mensaje. Con tal de quedar bien con el otro y que la otra persona no se ofenda, son capaces de renunciar al verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y eso había pasado con esta iglesia. A tal punto, que en el principio, al comienzo, todo comienza despacito. Entonces se toleraba 1, se toleraba 2, se toleraba 3. La iglesia fue avanzando, fue creciendo, y llegó un momento en que la iglesia se llenó de personas religiosas, que conocían las canciones, que conocían los mensajes, que conocían la cultura evangélica, pero que no conocían a Dios. Y se llenó de personas que no eran nacidas de nuevo. ¿Se acuerdan que hemos estudiado este tema de la muerte? Y la palabra muerte en la Biblia significaba ¿qué? ¿Alguien que diga? Separación. ¿De qué muerte está hablando acá en Apocalipsis? Está hablando de la muerte espiritual. Estas personas están separadas de Dios espiritualmente. Quiere decir que eran inconversos. No eran creyentes. Sin embargo, estaban guiando y estaban liderando a la iglesia. Sin embargo, esta gente estaban haciendo obras, pero esas obras no agradaban a Dios. Por eso era una iglesia muerta. Cuando en la iglesia se produce este tipo de cosas, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos frente a personas que no son verdaderamente salvos, que no son verdaderamente convertidos. Y usted se va a encontrar a veces con iglesias en el día de hoy, donde vas a encontrar gente muy bien vestida, que sabe bien las canciones, sabe bien los himnos, sabe bien toda la trama, pero no hay vida en sí mismo. ¿Sabe qué triste que es recibir ese drástico juicio de Dios que dice, tenés vida, decís que tenés vida, pero estás muerto? Hay iglesias así, hay familias así, donde parecería que todo está bien, donde todo funciona bárbaro, pero el matrimonio ya murió. No hay vida ahí. Hay personas así, donde a uno cree que va por la vida de una manera, de una forma, en donde a nadie le afecta, donde está todo bien, pero no hay vida. No corre sangre. Lo que corre son un montón de cosas, preocupación, ansiedad, desesperación, pero no hay vida, no hay gozo, no hay alegría, no hay futuro en la vida de esas personas. Fíjese, hay ahí 10 diferencias, ¿no? ¿Esa es la plaquita que sigue o la anterior? ¿Sí? Las características, dice ahí, de una iglesia muerta. Dice, una iglesia muerta es una iglesia que vive en el pasado. Diga conmigo, pasado.
Esta iglesia vivía de recuerdos. Esta iglesia vivía como la ciudad de lo que era antes. Oh, antes nosotros acá hacíamos esto y acá era lo otro. Y esta iglesia era mirá, impresionante, ¿no? Usted puede recorrer diferentes ciudades, diferentes lugares y ver iglesias majestuosas, enormes. Y adentro son poquitos. Siempre tienen el mismo lenguaje, la misma música. Están ahí. ¿Y cómo te das cuenta de una persona o de una iglesia que está viva, muerta? Porque siempre te habla del pasado. Siempre te dice que el tiempo pasado fue mejor. Y yo me acuerdo cuando salíamos a testificar, íbamos acá, íbamos allá, y la gente venía y entraba y salía, y no había horario, y amábamos a Dios. Vive en el pasado. Y esta iglesia vivía así en el pasado. Número 2, mire, una iglesia muerta deja de enseñar la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no es el centro. Ya el centro comienza a ser un mensaje un poco más psicológico, ¿no? Ya el centro comienza a ser un mensaje mucho más light, mucho más liviano. Usted puede recorrer iglesias hoy acá en nuestra misma ciudad o donde vaya y va a encontrar mensajes que son lindos al oído, parece, ¿no? Porque son historias y te cuentan historia para acá, historia para allá y te hablan de esto y de lo otro. Pero cero Biblia. Nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y a la gente le gusta porque se emociona y parecería ser como que le llena ahí el ratito, pero salen de ahí, son así, mirá, huecos ante la primera prueba, ¡bum!, cae. Todo emocionalismo. Nada de contenido bíblico. Cuando la iglesia deja de enseñar la palabra de Dios, tiende a morir. Y ojo, tal vez usted la ve de afuera y parecería ser una super iglesia. Además, mucha gente. Y hoy la salud de la iglesia se mide en gente, tristemente, ¿no? Pero se mide así. Si tenés 5.000, sos súper bendecido. Si sos 10, y está en pecado la iglesia. Mire. La salud de la iglesia no tiene que ver con el tamaño. Hay iglesias grandes, conozco iglesias grandes. He estado en iglesias de 25.000 personas, mire. Tengo pastores amigos que pastorean hoy 25.000 personas. Y son iglesias sanas. Usted ve a los creyentes crecer, avanzar. Usted ve a los creyentes cómo testifican, cómo discipulan. Iglesias sanas, grandes. Pero conozco iglesias pequeñas que también son súper saludables. Tal vez no llegan a las 100 personas, pero envían misioneros, enseñan la palabra de Dios, predican el evangelio. Son iglesias sanas. Y son menos, pero son sanas. Y del otro lado también, conozco iglesias grandes que están recontra enfermas. Porque lo que menos enseñan es la palabra de Dios. Es todo show, todo espectáculo, toda emoción. Y conozco iglesias pequeñas que pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, son 10 y viven a las patadas, peleándose, llegan a 50 y se dividen y otra vez empiezan de nuevo y así y se pasan dividiendo por los problemas que tienen sin saber resolver. Mire, una iglesia muerta deja de enseñar la palabra de Dios. Una iglesia muerta, esto me mató, no tiene problemas con la persecución. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién persigue a un muerto? Nadie, ¿no? Entonces la iglesia muerta no tiene problema con la persecución, no tiene problema de que le digan esto, le digan lo otro, se mete en cualquier lado y vos no ves la diferencia de un creyente y de alguien que no es creyente. Son iguales. Vos ponés un hijo de vecino cualquiera que no viene a la iglesia y lo ponés al cristiano, no hay diferencia. Hace lo mismo, toma lo mismo, ve la misma película, come lo mismo, va a los mismos lugares, no hay diferencia. No tiene problema con la persecución, no tiene problema con que le digan, sos cristiano, y que lo juzguen. 4. Una iglesia muerta es una iglesia que es inflexible, resistente al cambio. Estamos en una era en donde los cambios son al toque, todo el tiempo, a cada rato. Pero esta iglesia no cambia, sigue ahí, agarrada al pasado.
Sus himnos son no de 1985, son de el siglo I, ¿no? O del siglo II o III. Parecería ser que el poder cantar o contemporaneizarte con la música es un problema, es un pecado. ¿Y sabe qué? Muchas veces la forma, los rituales, la manera en cómo se comunican o cómo se hacen las cosas, hace el carácter y la cultura de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá siempre lo hicimos así. Y tienen miedo al cambio. Piensan que por una canción o piensan que por, no sé, por hacer las cosas diferentes, aún por poner una pantalla como esta, nos vamos a desviar de la doctrina. Último. Una iglesia muerta carece de celo evangelístico, no evangelistero. Evangelístico. No tiene pasión por las almas. No le importa si se van al infierno o no se van. Eso es una iglesia muerta. Miren las 10 diferencias que hay entre una iglesia viva y una iglesia muerta. La iglesia viva está llena de personas con la Biblia en su mano. En la muerta, nadie lleva Biblia. Fíjese, en la iglesia viva tiene un culto intenso, una alabanza profunda. La muerta tiene algo rutinario, siempre lo mismo. Siempre la misma alabanza, siempre las mismas canciones. Fíjese, la iglesia viva tiene problemas de espacio. A la muerta le sobra espacio durante años. Ya es una costumbre y no les afecta. La iglesia viva tiene una juventud problemática. Es decir, siempre ven a los jóvenes como un problema y pasan disciplinados. Y no se dan cuenta que invertir en la juventud es lo mejor que le puede pasar a una iglesia. Invertir en los niños. Estamos haciendo eso. Este último sábado de febrero vamos a tener nuestra primera reunión del año con los jóvenes y ya se vienen con todo. Todos vamos a estar trabajando para eso. Y en marzo comenzamos el trabajo con los niños, porque no son un problema los jóvenes para nosotros, son una bendición en la cual tenemos que invertir y todavía ganar muchos más. Mire, la iglesia viva tiene una visión de fe, la muerta no tiene ningún tipo de programa. Siguiendo, la iglesia viva tiene como meta su proyección misionera, la muerta solo piensa en sus necesidades, en lo que le falta, en lo que no tiene, piensa en sí misma. La iglesia viva enfoca su ministerio en la gente. La muerta solo se mira a ella misma. La iglesia viva está llena de diezmadores. La muerta está llena de pedidores. En vez de dar, piden. Cuando Dios nos enseña a dar. La iglesia viva está llena de aire fresco, de amor. En la muerta, las rencillas son la única motivación. Un día estás peleado con uno, otro día estás peleado con otro. Y así, de pelea en pelea, sin arreglar conflictos. La iglesia viva es eminentemente evangelizadora. La muerta está ahí, fosilizada, petrificada. Por eso, en tus apuntes dice, la vigilancia es uno de los asuntos más importantes en la vida. De ella pareciera depender la seguridad y la felicidad de muchos. En este país hay un antes y un después del 11 de septiembre, ¿verdad? No solamente ese evento que vivió la ciudad de Nueva York sacudió las vísceras más íntimas de este país, sino que sacudió el mundo. Porque a partir del 11 de septiembre para acá, de 2001, la seguridad se transformó en algo hasta paranoico en algunos de los casos. Yo me acuerdo estar viajando en aquellas épocas y te hacían... a algunos los hacían hasta desnudar por completo en diferentes lugares para revisar absolutamente todo, ¿no? Usted va a un aeropuerto hoy y le pasan, se saca los zapatos, se saca el cinto, se saca los anillos, se saca todo, ¿no? Le revisan hasta lo más íntimo. Hay lugares donde usted pasa que lo escanean hasta los huesos. Porque hay un problema grave de seguridad que nos toca vivir en este mundo tristemente. Sardis, que significa los que escaparon, una iglesia que todavía seguía activa, entienda bien, activa. Conozco tus obras, dicen en un momento, y ya lo vamos a ver. La actividad puede confundirte, puede pensar que estás vivo porque estás activo.
Pero no te engañes, hay veces que esa actividad y esas obras que están haciendo son como un fuego extraño, que no agrada a Dios. Dice, la iglesia todavía activa, todavía tenían sus servicios semanales, cantaban, oraban, tenían sus ministerios, pero aunque estaba muy activa, Cristo dice que definitivamente no estaba viva. Así que nos encontramos con una radiografía que pone al descubierto a un paciente que está viviendo una vida artificial. Una vida artificial. La palabra vigilar, en el caso de Sardis, tiene una importancia histórica, porque recuerde eso, era una ciudad que se creían seguros. Para ellos nadie los podría vencer, a ellos nadie los podía invadir. Y esa confianza, esa seguridad que le daba el lugar donde vivían, fue lo que los terminó eliminando. Fue lo que los terminó conquistando. Se confiaron. Dejaron de vigilar. Ya para el vigilante era una rutina ir ahí a hacer vigía, porque ¿para qué voy a vigilar si acá nunca va a entrar nadie? Pero ¿sabe qué? La iglesia vivía lo mismo. En vez de cuidarse y de protegerse, se olvidó de vigilar. Y una de las cosas que vamos a aprender en esta noche es lo siguiente: vigilar, es un principio fundamental para la vida espiritual. ¿Lo puede leer conmigo? Vigilar es un principio fundamental para la vida espiritual. Si usted no quiere morir como la iglesia de Sardis, si usted no quiere ser un creyente muerto, necesita estar vigilante. Diga conmigo, vigilante. Tiene que vigilar. No dormirse, sino estar atento, vigilar. Así pasó con Jesús allá en Getsemaní. Mateo capítulo 26, verso 41, la noche previa a la muerte de Jesús, siendo la más dramática de su vida, Él pidió a sus discípulos que lo acompañaran a vigilar, pero en lugar de estar despiertos, ¿qué pasó? Titubearon, se durmieron y no vigilaron. Se durmieron. Mire, a veces vigilar cuesta trabajo porque estar atento y despierto cuando uno está fresco, bien, ¿no? Pero cuando uno se cansa, cuando uno está agotado, cuando usted trabaja todo el día, se levanta temprano a la mañana, llega tarde a la noche, ¿qué te van a dar ganas de leer o de orar? Es normal. Pero tenés que vigilar. Porque si no estás atento, si no estás vigilante, si no haces los deberes espirituales, ¿adivina qué? Te come el león. Dice la Escritura que el enemigo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Te morfó el enemigo y no te diste cuenta. Por eso lo que vamos a ver allí son 3 resultados de un creyente que vigila. 3 resultados. Mire, el primer resultado dice: el que vigila sabe que Jesús está atento a todas mis acciones. El otro día hablábamos algo similar, algo parecido, donde decíamos en el mensaje que Dios conoce todo lo que yo vivo y todo lo que me pasa. Prácticamente todas las cartas que hemos leído dicen lo mismo en cuanto a lo que Jesús sabe. Pero acá hay un punto fundamental. Acá hay una profundidad mayor. Si usted lee conmigo va a darse cuenta de lo que dice ahí. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa esa palabra así? 7 espíritus de Dios. Mire, es complicado interpretar este pasaje, pero hay quienes dicen, con mucha razón, creo yo, que se refiere a algo que ya es mencionado en el Antiguo Testamento. Isaías, si usted va conmigo, fíjese lo que dice ahí, Isaías, capítulo 11. Isaías 11, versículo 2. Dice, ¿llegó? Isaías 11, 2. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Cuente conmigo.
Espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y de temor de Jehová. El Espíritu de Dios no significa que son 7 espíritus, sino que es un solo espíritu. Pero usted ve acá en Isaías 11:2, 7 manifestaciones del Espíritu. Como dice allí, de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Si sigue un poquito más adelante y va al libro de Zacarías, capítulo 4, puede leerlo después al capítulo 4 entero. ¿Llegó? Zacarías 4. Y yo le voy a leer el versículo 10 solamente. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Otra vez la palabra. Estos 7 espíritus son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 3. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Cómo podemos interpretar este texto? La plenitud total del Espíritu. La plenitud total de Dios. Dios en completa persona tiene su mirada puesta en las cosas que te pasan, puesta en las cosas que te suceden, puestas en tus acciones. Yo no sé cómo has llegado aquí en esta noche, capaz que viniste con todas las ganas y el espíritu y pum para arriba, ¿verdad? Pero capaz que viniste como cantamos hace un ratito, cansado del camino, sediento de ti, la armadura ya está desgastada, ya no tenés más fuerza, ya no sabés ni cómo llegaste acá caminando, pero llegaste. Hermano, la situación en la que te encuentres, Dios conoce cada detalle de tu corazón. Él sabe hasta lo más íntimo, porque no te cuida de rebote, no te cuida desde lejos, está atento, recorriendo toda la tierra, viendo cuáles son tus necesidades, viendo cuáles son tus cargas, viendo cuáles son tus ansiedades, tus anhelos, tus sueños. Por eso dice el texto ahí, el que vigila sabe que Jesús está atento a todas mis acciones y llega hasta lo más profundo del corazón. Ahí lo viste en Isaías, a través de su sabiduría, de su conocimiento, a través de su presencia, 7 aspectos. La plenitud completa del Espíritu de Dios está mirando tu andar y tu caminar. Segundo, dice ahí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Las 7 estrellas son las 7 iglesias, ¿no? Eso ya lo leímos en otras cartas. Yo conozco, dice, tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Él mira aquellas cosas que te pueden eliminar. Conozco tus obras. Fíjese que en las cartas anteriores, él mencionaba, conozco tus obras y decía, eres esto y haces lo otro y haces acá. Acá no menciona ninguna obra. Acá no está diciendo, yo conozco que vos sos paciente, que sos bueno, que sos malo. Acá dice, conozco tus obras. Evidentemente las obras de esta gente no eran obras que agradaban a Dios, por eso después viene el juicio. Decir que estás vivo, pero estás muerto. Él sabe en esa profundidad, en ese examen que hace desde su conocimiento, desde su sabiduría, desde esa atención que tiene para vos. Yo no sé si alguna vez pensaste que hay alguien que está atento a tus necesidades. A ver cómo te levantás, a ver cómo vas a caminar, si tenés para comer, si te vas a vestir. Dios está así, hermano. Está atento, está vigilante. ¿A dónde vas? ¿A dónde entras? ¿A dónde salís? Uy, ¿con quién te vas a mirar? Uy, ¿con quién vas a hablar? Él está atento y conoce tus obras. Y dice allí el texto al final, sabe que las apariencias engañan. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
Esta gente vivía de su reputación, vivía de lo que habían hecho en el pasado, pero hoy no tenían vida. ¿No será que a muchos de nosotros a veces nos pasa lo mismo? Vivimos en el pasado, vivimos de las grandes victorias que sucedieron antes, vivimos de cuando éramos jóvenes, de cuando hicimos dinero, de cuando teníamos esto, cuando teníamos lo otro, pero hoy estamos muertos para Dios. Es una realidad triste de contar, triste de hablar, como decíamos al principio. Pero ¿sabe lo más esperanzador de todo esto? Que ante esta realidad triste, dolorosa, una iglesia que había dejado que el mundo la influenciara de tal manera que el mundo terminara de gobernar. ¿Se acuerda? Hablamos de un proceso decadente. Al principio el diablo está en una sinagoga, ahí se reúne afuerita. Después más adelante ya establece bases en la ciudad. Después sigue adelante y se mete adentro. Y ya influye. Ahora toma el gobierno, toma el control. Ahora son muertos que están guiando una iglesia. Y a veces usted puede ver la realidad de una iglesia hoy donde hay muertos que guían a una iglesia. Pastores muertos, líderes muertos, miembros muertos. Y usted dice, ¿puede ser posible eso? Acá está. Sí puede ser posible. Podemos estar engañándonos de querer ser algo que no somos. Podemos estar engañándonos de pretender ser algo que no somos. Ojalá que Dios no nos permita llegar a esa situación, ¿no? Que traiga en nosotros ese celo por la palabra de Dios. Que traiga en nosotros ese amor por el Señor Jesucristo y por los perdidos. Y que nos permita crecer y avanzar. Recién estamos naciendo como iglesia, ¿no? Recién estamos saliendo medio del caparazón, pero si pequeñas cosas se pasan en el tiempo, podemos llegar a una situación crítica como esta. Si dejamos de predicar la palabra de Dios. Como dice ahí, si dejamos de cumplir cada uno de los requisitos que vimos de una iglesia muerta. Por eso lo segundo y lo importante ahí dice, el que vigila entiende cómo es posible recuperar la vida. ¿Sabe? Si hay algo que te agrada, te da esperanza, te renueva la fuerza después de ver semejante mensaje triste, es que no todo está perdido, que todavía hay esperanza. En Cristo no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y siempre que usted está en Cristo tiene la posibilidad de vivir. Ninguna persona en la época de Jesús, ninguna persona delante de la presencia de Jesús murió. ¿Sabía usted? Lea los evangelios que cuentan la historia de Jesús. Y nunca va a encontrar a nadie que murió delante de la presencia de Jesús. Porque Él es vida. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aún su amigo Lázaro, ¿se acuerda que estaba muy enfermo? Y lo mandaron a buscar, vení que se va a morir Lázaro. ¿Y qué pasó? Se murió Lázaro. ¿Y estaba Jesús? No. Pero cuando Jesús llegó, Él se presentó delante de la tumba y le dijo, Lázaro, vamos, vení, ven fuera. Jesucristo es vida y cada vez que usted está delante de la presencia de Dios va a encontrar vida. Por eso si se siente así medio desanimado, medio cansado, medio que sin fuerza para seguir, vaya a la presencia de Jesús. Deposite sus cargas en la presencia de Jesús. Vaya que Él es el único que le puede dar vida. Y acá Él va a dar 5 pasos directos para que usted pueda recuperar la vida que perdió. Versículo 2 dice, sé vigilante. Sé vigilante. ¿Qué quiere decir eso? ¡Hey, despertate! ¡Levantate! Abrí las orejas. Si estaba dormido, si estaba descuidado, si pensaba que no iba a pasar nada, despertate. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te quiere destruir. Eso dice Juan capítulo 10. El ladrón viene para hurtar, matar y ¿qué más? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si no vigilás, no te quejes si perdés la familia. Si no vigilás, no te quejes
de que se te aparten los hijos. Si no vigilás, no te quejes si perdés aquellas cosas que para vos tienen valor. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Pasa, mi amigo, pasa cuando querés acordar. Ya tus hijos no quieren venir a la iglesia, ya tu mujer no quiere ni venir a la iglesia, ya tu esposo, y así pasa. No pasa, no pasa, sí pasa. Tenés que ser vigilante, estar atento, no dormirte. Cualquier cosita, el domingo pasado hablamos, si vos le abrís la puerta al diablo, adiviná qué va a hacer. Se viene a instalar. Se acuesta a dormir en tu cama. Maneja tu televisor, tu teléfono, todo. Él toma el control. Porque eso es lo que quiere, destruir. Necesitamos ser vigilantes, estar atentos por dónde se me puede colar el enemigo. Sin entrar en la paranoia, en la desesperación. Pero estar vigilante, no dejar de orar, no dejar de leer, crecer, avanzar. No te duermas porque te come el enemigo. Sé vigilante. Número 2, segundo paso, dice, sé vigilante y afirman las otras cosas que están por morir. Mire, esta iglesia estaba muerta, iba en proceso de destrucción total, pero había cosas que todavía no habían muerto. Todavía hay cosas que podés afirmar. Todavía seguramente hay cosas que Dios quiere resaltar, fundamentar, terminar de soldar en tu vida espiritual. Si la oración está media floja, metele a la oración esta semana. Si te cuesta orar, buscá gente que te ayude. Pedí ayuda. Che, necesito orar, no tengo fuerzas. ¿Podés orar conmigo? Mire, hay algo lindo que surgió este último jueves cuando nos reunimos acá. Salió del estudio que estábamos haciendo, estamos estudiando el Salmo 119 los jueves. Vamos a continuar el jueves que viene. Y salió la idea de hacer un compromiso, de poder estudiar la carta de Santiago. ¿Están leyendo Santiago? ¿Sí? Un capítulo por día. Hoy era sándwich, hoy era descanso. ¿Está bien? Viernes 1, sábado 2, mañana lunes continuamos con el 3, martes 4, miércoles 5. Y surgió la idea de hacer el grupo de WhatsApp y de poder ahí comentar. Y el primer día nomás ya empezaban los comentarios a caer y avanzar. Esas son las maneras de animarte, esas son las maneras de alentarte, que si te cuesta leer, empezar a leer. ¿Sabes qué? A veces no tenés ganas, pero pedí ayuda, que alguien te pueda ayudar y animar. Reforzá aquellas cosas que están flojas, que están débiles. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Cómo es tu tiempo de lectura? ¿Cómo está siendo tu tiempo en tu familia, con tus hijos? ¿Podés hablar con ellos o ni sabés en qué anda cada uno de ellos? Reforzá. Dice allí el texto, afirmá aquellas cosas que están por morir. No deje que mueran, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tercero, ¿qué dice ahí? Versículo 3, ¿qué? Acuérdate. ¿Sabe que hay algo que pasa cuando estamos en el pecado? Que no nos acordamos más. Cuando usted anda en pecado ya no se acuerda. No se acuerda de los mensajes, no se acuerda de las oraciones, no se acuerda del servicio. Cuando uno anda en el pecado ya no se acuerda. Por eso es necesario acordarse y saber de dónde uno viene y a dónde uno va. Acordarse, pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibiste todo este tiempo? Desde que conociste a Cristo, ¿qué es lo que has recibido? ¿Qué es lo que has escuchado? Acordate de los principios de la palabra de Dios, a eso se está refiriendo. Acordate de dónde venís. Acordate cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Acordate el daño que el pecado causó. Acordate la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Acordate. ¿Qué más? Dice, guárdalo. La palabra guardar tiene que ver con obediencia. No solamente es acordarse, es tomar acciones. ¿Se acuerda? El compromiso es una declaración que hacemos en el lenguaje y que sostenemos con acciones. Necesita tomar acciones, no solamente acordarse. Decir, bueno, a partir de ahora hago esto, hago lo otro, salgo, me aparto, quiero vivir, no quiero morir.
Último. Interesante, ¿no? Siempre el arrepentimiento está primero, pero acá está último, dice arrepiéntete. El arrepentimiento llega después de vigilar, de firmar, de acordarse y de guardar. Date cuenta, arrepentirte. ¿Sabe lo que era el arrepentimiento, no? Dar un cambio de dirección. Así que una vez que te despertaste, una vez que afirmaste, una vez que te acordaste y de que estás obedeciendo, cambiás de dirección y empezás una nueva vida. ¿Por qué? Porque es lo que termina allí. Dice, el que vigila aprende a vivir un final glorioso. Esto es lo grande, esto es lo tremendo de la palabra de Dios. Que ante una perspectiva deprimente, como empezamos, una iglesia muerta, podés llegar a tener un final glorioso. ¿Y cómo es ese final glorioso? Mirá, versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El camino glorioso nuevo es un camino que te trae una nueva vida, un nuevo camino, dice ahí. Ese nuevo camino es un camino en donde uno ya deja de andar solo y comienza a andar de la mano de Dios otra vez. El pecado te separó, te alejó de Dios, pero podés volver a caminar de la mano de Dios a partir de hoy. No importa lo que hayas hecho, esta gente estaba muerta, separada de Dios. Pero todavía quedaba un remanente de personas que sí eran creyentes de verdad. Se habían dejado influenciar, estaban apagados, pero podían empezar de nuevo, otra vez, una nueva vida. Y podían volver a caminar de la mano de Jesús. Ahí dice el texto, no han manchado su vestidura, andarán conmigo en vestiduras blancas. Resalta el versículo 5, mire. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No solamente un nuevo camino, un nuevo andar, un nuevo carácter. ¿Sabe por qué habla de carácter? Porque la ropa, la vestidura que uno llevaba, hablaba del carácter de la persona. Hoy en día cuando usted ve a una persona que está de traje, corbata, dice, bueno, este es un empresario, abogado, no sé, lo relaciona con algún tipo de profesión. Si usted ve a alguien con trapos medio harapientos, ¿qué dice? Este es un linchera, es un, ¿cómo dicen acá? Un mendigo, ¿verdad? La vestidura habla del carácter de la persona. Acá está hablando de vestiduras blancas, será vestido de vestiduras blancas. Habían manchado sus ropas, pero ahora Cristo los viste de carácter. El único que llevaba vestiduras blancas, ¿quién era? Jesucristo. Pero ahora Él comparte con nosotros esas vestiduras blancas. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Una vida de santidad, una vida de firmeza, una vida sólida. Y eso es lo que Dios promete para aquellos que vencen. Un nuevo carácter para enfrentar las pruebas, las dificultades, vestiduras blancas. Un nuevo carácter. Esto me gusta. Un nuevo futuro. Dice el texto allí, y no borraré su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. ¿Sabe que mucha gente toma ese texto para decir que la salvación se puede perder? ¿No? Una vez estaba dando una clase y alguien me dijo, no, pero la salvación se pierde. ¿Cómo que no? Mirá, acá dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. O sea que se puede borrar. Es fácil cuando tomamos textos fuera de contextos. En aquella cultura había una costumbre y ciudad, Sardis, había una costumbre que cuando una persona cometía algún delito, ¿no? Robaba, mataba, qué sé yo, violaba, sea lo que sea, las autoridades iban al registro civil, al lugar donde, ¿se llama así registro civil? Donde se anotan las personas cuando nacen. Las autoridades iban al registro civil y borraban el nombre del delincuente de la lista de nacidos. ¿Cuál era la idea? Comunicar que nunca esa persona había nacido. Es mejor que nunca hubieras nacido.
Eso sucedía en el mundo, eso sucedía en la ciudad. Lo que está diciendo Jesús acá es que lo que el mundo hace, yo no te lo voy a hacer a vos, sino que te estoy dando la promesa de que no voy a borrar del libro de la vida tu nombre. Hermano, eso es algo esperanzador, alentador, te tiene que animar, te tiene que alentar, porque por más que la situación era de una persona que prácticamente estaba muerta, ya no tenía vida, Cristo viene e inyecta vida y te da la promesa, como dice ahí, y te da la posibilidad de un nuevo futuro. No vas a ser eliminado del libro de la vida, todavía hay vida para vos. No todo está terminado, no todo se termina acá, con la prueba que te toca pasar, con la situación en la que te encontrás. Hay vida en Cristo Jesús. Hay una canción que cantábamos de chico que decía eso. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial porque hay vida en Jesús. Si tu vida está así, medio tambaleante, medio muerta, Jesús puede darte vida y, como dice allí, un respaldo total. El texto termina diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá llegó Francisco. ¿Y este quién es? Es Francisco. Yo pagué por sus pecados. Con mi sangre pagué el precio de cada una de sus errores. De todo lo que hizo mal. Acá te respalda el Señor, te confiesa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos vergüenza de hablarle a alguien de Cristo? Pero Cristo no se avergüenza de hablar de nosotros delante de Dios y de sus ángeles, y saca pecho y dice, este es mi amigo, este es Luis, este es Jesús, acá está Connie, Él te defiende, Él te respalda. Al principio vimos cómo sus ojos están para ver todas tus necesidades. En el final de la carta estamos viendo cómo el respaldo de Dios te cubre, te protege para poder avanzar y para poder seguir. En el medio del pecado, dice ahí, olvidamos los mensajes, los momentos buenos, etc. Cuando estoy en desobediencia, todo se ve confuso. Se hace difícil perdonar. Se hace difícil orar, leer, pero hoy es el tiempo, hoy es el día de hacer arreglos con Dios. Estoy andando como un muerto en vida, me parezco a esta iglesia en Sardis, que doy una imagen, pero realmente por dentro soy otra. ¿Qué pasos tengo que dar hoy para que la vida de Cristo se manifieste en mí? ¿Será que me tengo que despertar? ¿Que hay cosas que tengo que afirmar? ¿De qué me tengo que acordar? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que volver a Dios hoy? Mire, estoy viviendo ese futuro glorioso. La vida eterna comenzó en el momento que vos depositaste tu confianza en Cristo Jesús. No es cuando vayas al cielo. Ya hoy podés vivir las promesas de Dios. Hoy podés vivir la presencia de Dios. Hoy podés vivir los milagros de Dios. Menos que eso es conformismo, es mediocridad. Tenemos que ir por ese futuro poderoso, tenemos que ir por ese futuro glorioso. Usted sabe que muchas veces cuando hablamos del futuro pensamos, será así, será así, cómo va a ser mañana, cómo será pasado. Y muchas veces no entendemos que este mundo es un mundo interpretativo y que a veces el futuro no existe, sino que lo construimos con nuestras acciones y con nuestras declaraciones. Así como construimos esto que le conté el jueves, podemos construir una semana gloriosa, en donde podemos diseñar un futuro que nos alcance y nos acerque a Dios y no que nos aleje de Dios. Y eso comienza con una decisión que podés tomar en esta noche, de vivir para Dios, de dejar que Jesucristo inyecte esa vida en tu corazón. Terminando, dice, Jesús quiere restaurar mi alma. Y si estoy abatido por alguna razón, Él es el único que puede ayudarme a ponerme de nuevo en pie. De nuevo en pie. Yo quiero orar para terminar, pero no estamos aquí edificando una iglesia muerta, sino todo lo contrario, una iglesia donde Cristo es nuestra vida.
Y en Él vamos a enfocar toda nuestra mirada, en la palabra de Dios. Una de las características de una iglesia muerta es que deja de predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un muerto no tiene hambre. Y cuando un muerto no tiene hambre, ¿qué va a tener hambre de la palabra de Dios? Por eso enseñamos y fortalecemos y repetimos que lea tu Biblia, que tengas hambre de la palabra de Dios. Porque si no te alimentás de la palabra de Dios, muy probablemente vas a morir. Muy probablemente te estés engañando pensando que está todo bien, pero no está todo tan bien. Acompáñame a orar. Señor Jesús, en esta noche